Bueno, hola a todos. En este vídeo que vamos a mostrar hoy, vamos a explicar el concepto de array dentro de la programación en Python. Bien, ¿qué podemos entender por un array? Bueno, pues un array, para que nos entendamos todos de una manera muy sencilla, es el concepto de variable, ¿vale? Donde podemos guardar valores, pero en el que podemos guardar muchos valores dentro de un propio objeto. Sería un concepto, para entenderlo físicamente, como una estantería. Es decir, nosotros tenemos un mueble y dentro de esa estantería tenemos compartimentos. Bueno, pues dentro de esos compartimentos podemos guardar diferentes cosas. Si lo pasamos al concepto de variable, sería como un cajón. Una variable deja de ser un cajón en que para meter algo tenemos que sacar lo que ya está dentro, ¿no? Por lo tanto, cualquier valor que nosotros metemos en una variable machaca o borra el anterior y se queda siempre con el último. La ventaja del array es que se pueden meter diferentes valores como si fuese una lista, donde el array a esos valores le va a dar una posición, como si fuese un compartimento. Bien, una vez que más o menos entendemos este concepto, que es sencillo, vamos a programarlo. Si os fijáis, aquí tengo abierto el notebook me da la última línea por debajo de toda la teoría que tenéis aquí explicada. Vamos a ver todos estos comandos uno por uno. Bien, el primero es cómo inicializar un array, es decir, cómo le digo al programa que esa variable va a ser un array, va a ser una lista, ¿no? Donde voy a guardar varios elementos. Bueno, pues se inicializan siempre de la misma manera, es decir, el nombre que yo le pueda dar, en este caso vamos a hacer una lista de invitados, por lo tanto le voy a poner el nombre de invitados, igual y siempre los corchetes, ¿vale? Los corchetes indica que eso va a ser un array. Lo pongo en vacío para que de momento no voy a meter ningún elemento, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos indicado que eso es un array. ¿Cómo podemos meter elementos? Bueno, pues para meter elementos se hace de una manera muy sencilla. Podemos meter invitados igual y los elementos los podemos meter numéricos o tipo texto. En este caso lo voy a meter tipo texto, por lo tanto entre comillas, y siempre separados entre comas. Por ejemplo, imaginaos que voy a meter nombres. Ahí tenemos uno, Luis, Pedro, y por ejemplo, vamos a meterlo bien ahí, y por ejemplo, Ana, ¿vale? Bien, entonces ahí ya tendríamos invitados con tres elementos, es decir, el nombre de Luis, el nombre de Pedro y el nombre de Ana. Bien, ¿cómo imprimo yo estos elementos? Es decir, ¿cómo puedo imprimir uno en concreto, en una posición concreta? Bueno, lo que tenemos que tener claro es que el array empieza siempre en la posición 0. Es decir, Luis en este caso será la posición 0, Pedro será la posición 1 y Ana la posición 2, ¿vale? Siempre en 0. Por lo tanto, si yo quiero imprimir, por ejemplo, el nombre de Pedro, que ocupa la posición 1, es tan fácil como hacer un print de la variable invitados o del array invitados y entre corchetes la posición que yo quiero imprimir. En este caso voy a imprimir la posición 1. Si hago esto, como veis, me sale Pedro. Si en este caso yo quisiese imprimir la posición 0, pues lógicamente me saldría Luis. Y si imprimo la posición 2, me saldría Ana. Para posiciones podemos también utilizar el valor -1. El valor -1 lo que nos indica es la última posición del array. Es decir, me da igual cuántos elementos tenga, que si yo doy la posición -1, ¿vale? Él imprimirá el último elemento que hay en el array. Por ejemplo, si yo hago, en vez de -2, como -1, lógicamente me imprimirá Ana. Pero imaginaos que lo que hago es añadir un elemento más. Voy a añadir un elemento más. Imaginaos que añado a Cristina. ¿Vale? Cristina ahora ocuparía la posición 0, 1, 2, 3, la posición 3. Y si yo lo declaro y pongo -1, me sacaría Cristina. ¿Vale? Lo mismo que si yo pongo la posición 3. ¿Vale? Ahí está. ¿Veis? Bastante sencillo. Esta es la manera de movernos por las posiciones del array. ¿Cómo puedo sustituir un valor por otro? ¿Vale? Dentro de un array. Por ejemplo, si yo quiero sustituir el nombre de Luis por otro valor, simplemente lo que haría sería en invitados posición 0, lo cambiaría por el nombre, por ejemplo, imaginaos de Saúl. ¿Vale? Si hago eso, ejecuto, y si yo ahora aquí lo que hago es imprimir la posición 0, ¿vale? Invitados la posición 0, ya veréis que no me aparece Luis, sino que me aparece Saúl. ¿Vale? Todas las posiciones se mantienen igual, lo único que hace es cambiar uno por otro. ¿Vale? Lo que hacemos con esto es sustituir. Pero ¿qué pasa cuando queremos añadir? Es decir, tenemos ya una lista de invitados y queremos añadir más invitados a esa lista, sin necesidad de quitar ninguno. Para eso utilizamos el comando append. Fijaros, invitados, ¿vale? Punto append, ¿vale? Y entre paréntesis, el valor que yo quiero añadir. ¿Vale? Imaginaros que queremos añadir a Roberto. ¿Vale? Bien, entonces añadimos, ¿vale? Y lo que hace siempre es añadir ese elemento al final. ¿Vale? Nosotros podemos hacer un print, por ejemplo, de la lista entera, si queréis. Hacemos un print de invitados. ¿Vale?
Y ahí está, ¿veis? Si os dais cuenta, lo que hace es que ese nombre de Roberto, que es el que he añadido con el comando append, lo añade al final. Por lo tanto, ahora este array lo que tiene son 5 elementos, ¿vale? 0 Saúl, 1 Pedro, 2 Ana, 3 Cristina y 4 Roberto, ¿vale? Son las posiciones. Si hiciese un print de la posición 4, me saldría Roberto. Bien, ¿cómo elimino yo elementos? Imaginaos que queréis eliminar, por ejemplo, en la posición de Ana, ¿vale? La posición de Ana, que sería la posición 2. Pues yo puedo hacer del invitados, ¿vale? En la posición 2. ¿Vale? Ahí yo ejecuto y luego, si os parece, vamos a imprimir la lista para ver cómo queda. O imprimir el array, mejor dicho. Hago eso, ¿vale? Como veis, ya no está Ana, ¿vale? Ya puedo eliminar una posición en concreto. Hay dos maneras de borrar en un array, es decir, puedo borrar por posición, como que acabo de ver ahora, que directamente lo que digo es marco la posición que quiero borrar, o puedo borrar por valor. Es decir, yo no sé en qué posición se encuentra ese valor, pero lo borro, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que yo quiero borrar a Cristina y no sé qué posición ocupa porque tengo un array enorme. Pues directamente puedo borrar el valor que sea Cristina. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Pues fijaros, invitados.remove y le digo qué valor es el que yo quiero borrar. En este caso es Cristina. Cristina, ahí está. Y lo que hago es, voy a imprimir nuevamente el array para que veáis cómo queda, ¿vale? Imprimimos y ahí está, ¿lo veis? He podido eliminar justo ese valor. No hace falta que diese la posición, sino simplemente, ¿vale? Hemos podido eliminarlo conociendo ese valor. Bien, otro comando importante que es muy interesante conocer es la longitud del array. Es decir, ¿qué longitud tiene mi array? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, pues para eso es el comando len. Y entre paréntesis, mi array, ¿vale? Invitar 2. En este caso, fijaos que el valor que me va a arrojar es 3. Es decir, una cosa es la posición que ocupa los valores en el array y otra cosa es el número de elementos que tiene. Como veis, en este caso, acabaría en 2. Saúl 0, Pedro 1, Roberto 2. Pero ¿cuántos elementos hay? 3. Roberto, Pedro, Saúl, Pedro y Roberto. 3 elementos. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia entre el comando len, que siempre va a ser un n más 1 de la posición que ocupe, o posición más 1, mejor dicho, de lo que ocupe el último elemento. ¿Vale? Ahí para que lo sepáis, sobre todo a la hora de imprimir. ¿Vale? Bien, y finalmente lo que vamos a hacer es cómo imprimir un valor de un array, o imprimir uno o varios valores a la vez en un array. Lo hacemos con un bucle, de una manera muy sencilla. Fijaros, yo lo que puedo hacer es un for, ¿vale? Cojo una variable que se llame x, que me sirva de contador, y le digo, vale, vamos a imprimir en rango. ¿En qué rango? Bueno, pues en este caso voy a imprimir desde 0, que sería el inicio del array, y acabaría ¿en qué posición? Pues acabaría, lógicamente, en la 3, que sería la última posición o el número de elementos, mejor dicho, de mi array. Y en este caso haría un print de invitados y que sea la X la que me vaya recorriendo los espacios. Si yo hago eso, como veis, ¿vale? Ahí están los 3 valores, ¿vale? Para poder imprimirlos. Bien, veis, una manera sencilla. Cada vez que pasa por este bucle, lo que hace es cambiar el valor de la X. En este caso, la primera vez es 0, por lo tanto imprime Saúl, la segunda vez será Pedro, será el valor posición 1, y la posición 3. ¿Vale? Cuando llega a la posición 3, por defecto en for siempre es n-1, por lo tanto ahí ya se sale, no llega a imprimir la posición 3. Una cosa también que se puede intentar aquí, cuando no sabemos la longitud del array, en este caso la podemos saber antes con len, o directamente colocar aquí el len de invitados. ¿Vale? Fijaros, ese len invitados, ese final, ¿no?, del rango, es una variable que es la longitud que tiene el array. Si yo hago esto, ¿veis? Me funciona. Fijaros, me sale si yo además incluso volviese a cargar el array original. Fijaros que ahora aquí tengo 4 elementos. Si yo sin tocar nada ese bucle vuelvo a ejecutarlo, me salen los 4 elementos. ¿Por qué? Porque ese len lo que va a devolver son 4 elementos. Por lo tanto, iría de 0 a 4. ¿Vale? Bien, pues de esta manera ya tenemos entendido el concepto de array y cómo nos podemos manejar, ¿vale?, dentro de él, ¿vale?, para poder quitar un valor por otro, poder añadir un valor, poder borrar un valor por posición o por valor, o incluso imprimir, ¿vale?, los valores uno por uno con un bucle for. ¿Vale? Y finalmente, pues el comando len para saber la longitud que tenemos de ese array. ¿Vale?
Bien, pues con esto es todo sobre los arrays.